La lectura es una de las competencias más importantes. El hábito de la lectura, una de las riquezas más invaluables para cualquier ser humano. Hoy estaremos hablando de fomento de lectura con Marisol Henao, coordinadora de lectura del Laboratorio del Espíritu. Acompáñeme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy estaremos hablando de fomento de lectura, a propósito del 23 de abril, Día del Idioma. Para eso hemos invitado a Marisol Henao Bedoya. Ella es coordinadora de lectura y escritura de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu, esta biblioteca que queda en la vereda Pantanillo, donde se hace un trabajo muy importante por fomentar la lectura, sobre todo con la población rural. Marisol está culminando sus estudios como psicóloga y tiene más de 10 años de experiencia en el fomento de la lectura con muy buenos tutores, profesores y pues con un legado que actualmente mantienen trabajando con mucha población. Marisol, bienvenida, qué rico tenerla en nuestro programa. Gracias, Camilo, un saludo muy especial para todos, muy agradecida de estar en este espacio para compartir ese saber que es tan importante para todos, desde la infancia hasta la adultez. Empecemos hablando, Marisol, ¿qué tan importante es la lectura para el desarrollo de las personas? Yo creo, Camilo, que más que importante es fundamental, necesaria. O sea, el hábito de la lectura debería ser un hábito que enmarca en la vida de todos desde que estamos en el vientre de nuestra mamá hasta casi que envejecer. O sea, la lectura para nosotros debe ser fundamental y necesaria en todo sentido, en cada profesión, en todo lo que nos gusta hacer. Un hábito de vida, no solamente para el ocio, como lo es lo de deportes, otras actividades. La lectura es supremamente fundamental para el ser humano. Es que desde la lectura forma nuestra parte oral, cultural y también es un pasatiempo que enriquece la parte cognitiva, la parte también inclusive espiritual, diría yo. O sea, tantas cosas que ojalá nos diera el tiempo para uno mencionarlo en este programa, pero es muy, muy fundamental. Marisol, usted tiene mucha experiencia en el trabajo con niños, sobre todo, donde por medio de talleres, de actividades, vienen desde ahí, desde el Laboratorio del Espíritu, esta corporación tan importante que hay en el municipio del Retiro, que hace más de 12 años soñó doña Gloria Bermúdez y que ustedes hoy tienen, digamos, que esas banderas de seguir, digamos, que llevando principalmente la lectura, porque también el laboratorio tiene otros programas como la música, pero sí ha sido, digamos, que el estandarte, su bandera, el tema de la lectura y la biblioteca. En esos años de experiencia, ya digamos que como gestora y ya como coordinadora de lectura, ¿qué podemos decir con respecto a los niños? A los niños les gusta leer, les gusta que les lean, porque uno pensaría que con el tiempo a veces se va perdiendo eso, pero los niños les gusta mucho el tema de que les lean. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Claro, Camilo, a los niños les encanta que le lean, les encanta leer. Aquí tengo una muestra, por ejemplo, de algunos libros imperdibles que no pueden faltar en nuestra biblioteca, los libros álbum, llenos de imágenes y de un contenido hermoso. Los libros infantiles son una de las experiencias más bonitas que nosotros hemos tenido con los niños y sobre todo con los niños de las zonas rurales. Ellos son unos amantes a la lectura sin saberlo. Cuando usted va a un taller de lectura y escritura creativa, por supuesto, y lleva un libro como estos, no te rías, Pepe, sin necesidad de hacerle cosquillas a los niños, con solo leerle este libro los niños ya están sonriendo, ya están riendo. Es como si las palabras, si la lectura, si las imágenes también ya les estuvieran haciendo cosquillas y por supuesto genera curiosidad y alegrías a los niños. Para mí estos libros son muy poderosos y es con quien he aprendido a trabajar también. Aparte, la experiencia ha sido mucho más exitosa porque con los libros no solamente enganchamos a los niños a la lectura, hacemos ese fomento de lectura con ellos. Con estos libros también hemos aprendido a conocer las vidas de los otros, a reconocer nuestros territorios, a saber su vida cotidiana, por ejemplo. Por ejemplo, de
El mar. Este es un hermoso libro que si uno se los lee a los chicos, luego en un conversatorio uno pudiera preguntarle cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, y con el hecho de leerles el libro, no es necesario de que introyectes la pregunta. Leerlo primero y luego preguntarles, ya ellos tienen el ejemplo para expresar cuáles son sus sueños y esos anhelos. Este libro, por ejemplo, nos cuenta una niña que desea conocer el mar y aunque no lo conoce, en un sueño lo pudo imaginar y lo pudo dibujar. Y así como podías preguntarle a un niño cuál es tu sueño y cuál es tu anhelo, fácilmente puede responder algo parecido a lo que la niña nos hace. Los libros infantiles, la lectura es muy poderosa, tanto exterior como interior. Así es, Marisol, y pues usted propicia justamente la siguiente pregunta suscitando los libros, y es que muchas veces y recuerdo porque en algunas ocasiones se lo he escuchado, y es que se tenía como esa idea de que los libros eran casi que inalcanzables, no se podían tocarse, no se podían dañar, había que tenerlos casi que como un adorno, no realmente como una pieza que nos permite, y esa riqueza, ese gran tesoro de conocimiento que es el libro. Ahí hay que desvirtuar, digamos, que todo ese tipo de cosas para que los niños realmente se acerquen. El propiciarles que se acerquen a la lectura, a los libros. Qué rico que la gente le regale libros a sus niños, o sea, que así como muchas veces vemos un juguete, un balón, no sé, cualquier tipo de elemento así recreativo, pues que el libro también apareciera como parte de esos detalles que le podemos dar a nuestros niños. Así es, Camilo, lo que acabas de mencionar es muy poderoso, tienes toda la razón. El libro es un buen objeto para que el niño siempre tenga en su casa, dentro de su habitación, en sus manos, en su vida inclusive. Eso que acabas de decir es cierto, un libro se convierte en el mejor regalo, porque no solamente este tipo de libros, por ejemplo, intuyen mucho en la vida del ser humano, no solamente como regalo, como juguete, como lo acabas de mencionar, sino que aparte de creer que la lectura posibilita el pensamiento crítico, la parte cognitiva del niño es fundamental, enriquece el lenguaje, el léxico, por supuesto, pronuncia mucho mejor, o sea, una cantidad de beneficios impresionante, activa el cerebro cantidad, sino que quiero contarles, por ejemplo, este libro, Pedro es una pizza. ¿Se imaginan? Y ya les voy a contar de qué se trata para darle un poco la respuesta a lo que acabas de preguntar, Camilo. Si un papá va a una librería o en la biblioteca puede ir a prestarlo con gusto, se lo lleva para su casa y lee este libro junto a su niño, se va a dar cuenta el vínculo que puede generar con él solo por medio de un libro. Este libro, Pedro es una pizza, es un juego que puede hacer mamá y papá con él en la casa a la medida que lo van leyendo, ¿cierto? Voy a abrir nomás una partecita. Miren, el papá va a jugar con el niño y le va a decir que qué tal si Pedro es una pizza, porque está lloviendo. Antes de este libro está lloviendo y el niño está muy triste porque quiere salir a jugar pero no puede. Y cómo los papás inventan con esta historia de que ¿por qué no convierten a Pedro en una pizza? Y entonces empiezan a armar cosas con las cosas de la casa, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a buscar harina, unas goticas de agua, el mueble puede ser, o la mesa de la casa puede ser el mesón para hacer la pizza. Y es un juego súper divertido que puede hacer un vínculo muy hermoso entre ellos y todo por medio de la lectura. Este sería un hermoso regalo que pueden hacer los papás con los niños. Así y como los libros también pueden ser por medio del juego. Entonces, los invito a que también lo acojan como un regalo beneficioso y necesario para el niño en sus casas. Muy importante y realmente muy inspirador, Marisol, sus palabras, porque pues yo que tengo el gusto de compartir con usted en el Laboratorio del Espíritu su trabajo, sé con el amor y la pasión que hacen todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura, con ese trabajo con las comunidades rurales y pues pensando en ese trabajo que ustedes hacen a diario, ¿qué podíamos recomendarle?
a las personas que nos escuchan a esta hora, y quisiera primero ponerlo en el escenario que venimos trabajando, sobre todo con los niños, cada cuánto, qué leerles, porque a veces la gente cree que hay que leer pues el superlibro denso o que no, en fin, o sea, a veces hay muchos mitos de acercarse a este tipo de ejercicios. Y reitero, o sea, puede ser que si a un niño lo ponen a leer algo que no le guste, pues muy seguramente le va a coger mucha pereza a la lectura, como pudo haber pasado a muchas personas que en la escuela o en el colegio pues no fue la mejor manera de motivarle a que leyera. ¿Qué recomendaciones podemos dar, Marisol? Claro que sí, Cami. Yo para esto diría que precisamente tomemos al niño, hablando de los libros, como un libro abierto y un libro en blanco, donde nosotros los adultos, papás, maestros y también amiguitos, podemos ir sembrando o podemos ir escribiendo sobre ese niño, ¿cierto? Podemos irlo llenando de contenido, de experiencias, ponerlo a explorar y ir llenando a ese niño de historias y de cosas. O sea, hagamos de cuenta que ese niño es un libro abierto y en blanco. Entonces lo primero que podríamos hacer es conocer al niño, ¿cierto? ¿Qué le gusta? Es un niño explorador, es un niño imaginario, es un niño que le encanta la fantasía, que le encantan las historias, los animales, y tenemos libros para toda esa cantidad de gustos. Mire, hay libros inalcanzables en este momento. Ojalá nosotros y como biblioteca tuviéramos todos los libros que hay en el mercado, o sobre todo en las bibliotecas. Hay algunos libros muy fáciles de adquirir, otros son más costosos, pero para eso también están las bibliotecas, podemos llegar a hacer esos préstamos. Entonces, primero es conocer el niño, qué le gustaría, para engancharlo a la lectura es lo primero que uno debería hacer, ¿cierto? Pero en caso de que no, estos libros, precisamente estos libros álbum, son la primera herramienta que de hecho... Las imágenes son muy importantes. Exacto, son las primeras que nosotros utilizamos mucho con los niños, ¿cierto? Un libro que tenga buen contenido, pero que tenga muy buenas ilustraciones, muy buenas imágenes como esta que les estoy mostrando, con los colores, con los dibujos y demás, ya estamos enganchando. Ahora hay unos también interactivos, he visto, muchísimo, que se juega con títeres, sonidos. Exacto, eso iba. Hablo de esto como de niños de 6 años en adelante, ¿cierto? Pero claro, hay niños de 1 añito, 2 añitos que empiecen a juguetear y experimentar con ellos. Hay de sonidos, hay de cantidad de cosas que también empiezan a estimular mucho la riqueza del vocabulario del niño. Y uno diría, pero ¿cómo así que un niño de 1 año puede empezar a jugar con ese vocabulario? Por supuesto, ¿cierto? Él tiene que empezar a escuchar a la mamá y a escuchar todo lo de afuera, porque así es como se va armando todo su desarrollo cognitivo y léxico, por supuesto. Entonces, esa es una de las recomendaciones, conocer también qué le gusta. Nosotros lo hacemos mucho, qué le gusta mucho al niño, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿qué animal te gusta, por ejemplo? Si uno dice, no, pero ¿qué le leo? ¿Qué le leo? Bueno, empecemos por ahí, ¿qué animal le gusta? No, a mí me gustan mucho los dinosaurios. Hay cantidad de libros sobre dinosaurios, o el niño que, como les decía ahorita, es explorador, ¿cierto? Le gustan los experimentos, también hay libros sobre esos experimentos. Si empezamos a conocer al niño, empezamos a identificarlo ahí. Cuando uno, a veces pasa mucho cuando tenemos un grupo de 30 niños, todos los gustos pueden ser diferentes, pero si uno empieza a leer un libro que sabe que tiene un buen contenido, que lo puede dinamizar, lo puede hacer creativo, casi que de 10 a uno no le podrá gustar, pero a los 10 les va a encantar, porque los libros nos posibilitan mucho eso. Y también recomendar conocerlos primero. Qué rico que antes de leer seamos nosotros los que conozcamos primero el libro para saber cómo se lo vamos a intuir y cómo se lo vamos a ofrecer al niño. Así es, Marisol, y quiero, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una conferencia que estaba dando Héctor Abad Fasolince, y tuve la oportunidad de hacerle una pregunta con respecto a lo que estamos justamente hablando, el tema del fomento de la lectura en los niños, y él decía que muchas veces los papás quieren que los niños lean, pero ellos no leen, no les gusta la lectura. Otro buen consejo es que si usted quiere que su niño adquiera el hábito de la lectura, los niños normalmente su mejor forma de aprender es
justamente por el ejemplo. Esa es una muy buena recomendación también, el ejemplo, el ver que sus padres sacan el ratico para leer y que el niño vaya viendo que su padre también lee. Así es, Cami, es muy cierto. Yo diría que el ejemplo es una de las mejores herramientas que tenemos para poder encaminar y querer, o que queremos que nuestro niño proyecte en su vida, ¿cierto? Pero también, digamos, nosotros como biblioteca rural nos encontramos mucho ese contexto donde la mayoría de los papás no son lectores, pero precisamente como lo decía ahorita, para eso están estas herramientas y estos espacios, para eso está la biblioteca, el centro cultural y su biblioteca también, o sea, para eso estamos nosotros. Y en el Laboratorio del Espíritu, por ejemplo, tenemos unos clubes de lectura donde enriquecemos todo esto y bueno, mucho más, pero lo que hacemos es como, bueno, papá, si usted no es un buen lector, pero lleve a su hijo, acércalo a esos espacios para que él se enriquezca también con ello. Entonces, invitar a todos a que busquemos la forma, sea comprando un libro, acercándolos a las bibliotecas, acercándolos nosotros a actividades, hay cantidad de actividades y esta semana del Día del Idioma sí que las hay, pero no los alejemos de los libros que son una excelente compañía. Otro aspecto que también quiero y que acaba usted de mencionar es el tema de la ruralidad. El Laboratorio del Espíritu ha tenido un énfasis en el tema rural, tiene proyectos muy bonitos como las mochilas viajeras donde se les lleva libros a las familias, igualmente los talleres que hasta por WhatsApp se han hecho por el tema de la contingencia de la pandemia, pero anteriormente se iba a cada una de las veredas llevando un libro, llevando el fomento de la lectura. Esa experiencia que ha tenido usted, Marisol, porque además usted es una persona pues, que vivió ese proceso como niña, como joven y ya como coordinadora, ha sido un proceso muy bonito. ¿Para usted qué ha representado la lectura? Así es, precisamente durante toda esta conversación he hablado de una palabra que es la palabra poder. Creo que sí es muy poderosa la lectura, así es, Camilo. Yo soy de una vereda muy hermosa que se llama Pantalio, unas montañas lindísimas con una vista preciosa. Y desde allí, desde muy joven, como desde los 7, 9 años, recuerdo vagamente que iba Gloria Bermúdez, la fundadora de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu. Ella iba con unas amigas a ofrecernos diferentes actividades, con una poeta y nos daban promoción de lectura, con una bióloga, entonces nos enseñaban mucho como el tema de la tierra, de los árboles, de toda la riqueza que teníamos allí. Y así fue como uno se fue encarretando, ¿cierto? Aunque no tuviéramos una biblioteca presente, teníamos un ser, una persona que nos enganchó allí, a la lectura. Y yo y otros compañeros permitimos que nos envolvieran y que nos dejaran estar allí. Y ahorita, en estos 31 años, yo llevo en el laboratorio 12 años, pero tengo 31 años, y me he dado cuenta que si no hubiera sido por la lectura, tal vez no sé qué sería de mí en este momento. Si estaría, aunque no está mal estar en Pantalio creciendo, pero seguramente ahí estancada, sin leer un libro, sin querer soñar, sin querer ser alguien más, ¿cierto? Ser alguien más como aportando a este territorio, a mi vereda, al municipio y sobre todo pues como una comunidad, que es con lo que yo sueño y por eso estudio psicología, ¿cierto? Entonces yo pienso que sí tiene poder en todo sentido. Seguramente no me sabría expresar mejor, me daría mucha pena más de la que le podría dar a uno para hablar ante el público, ante niños o ante demás gente, pero no, en todo sentido para mí la lectura ha sido enriquecedora, me ha ayudado a superarme como persona, a tener sueños, en estos días, por ejemplo, me he dado cuenta como en estos días de cuarentena, de toque de queda, yo decía, bueno, ¿qué haría si me hiciera un libro? Pues a veces uno dice como, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? Veo televisión, qué pereza, escucho música, ya escuché, qué pereza, pero un libro es la mejor compañía, entonces a mí me ha ayudado a transformarme como persona y descubrir qué quiero en la vida. Muy bonito realmente escuchar esas palabras porque vienen de muy adentro, de esa convicción por
seguir además alimentando el espíritu en otras personas, que eso es muy bonito, porque su ejemplo sirve para que muchos niños, para que otros jóvenes vean que es posible alcanzar sus sueños. Y ahorita usted decía algo muy bonito también, y es que digamos que la ruralidad tiene un contexto en el que indudablemente hay personas que disfrutan mucho de las labores campesinas, agrícolas y benditos sean, porque son muy importantes, claro, pero que también las personas tengan la posibilidad de acercarse a una profesión, a seguir estudiando, a leer, a hacer un montón de cosas, o hacer las dos cosas, que en últimas también es lo importante, amar el territorio, amar, aportarle a su tierra, a su vereda, pero seguir por medio del conocimiento, en el caso de lo que nos aporta un libro, seguir creciendo. Y quisiera que vamos ya cerrando el programa, Marisol, hablemos justamente de esa pertinencia, porque yo sé que en el trabajo que ustedes hacen hay unos valores y hay una identidad en torno a cómo realmente estos libros favorecen el reconocimiento del territorio, el amar su territorio, el valorar el territorio, los ecosistemas. No solo el leer por leer, que también está bien, porque desarrollamos justamente muchas cosas de las que ahorita al inicio del programa nos hablabas, pero adicionalmente hay un porqué y hay un objetivo más allá de la simple lectura y el ejercicio gramatical. Así es, hay un objetivo claro y es sensibilizar, ¿cierto? Sensibilizar por medio de la lectura a niños, a jóvenes y adultos, a que debemos valorar y querer nuestro territorio. Cuando uno aprende eso, uno ya empieza a admirar, ¿cierto? A apreciar lo que uno tiene alrededor y por supuesto a cuidarlo. Entonces ese es uno de los grandes objetivos que también tenemos a través de todas las actividades y todos los libros, que siempre le tenemos un objetivo de trabajo. Como decías ahorita, nosotros cuando llevamos un libro o una actividad a través del libro, siempre tiene un objetivo, y ese es uno de los principales que hacemos desde el Laboratorio del Espíritu. Algunas evidencias en lo que ha sido ese trabajo, experiencias de algunas familias, de algún niño, algún joven, qué historias de vida podemos comentar a nivel familiar, también personal, que te hayas encontrado, Marisol, en todos estos años. Camilo, son muchísimas experiencias, anécdotas que no alcanzaría uno a terminar. La verdad, este trabajo es enriquecedor y además son cantidad de procesos transformadores que uno se encuentra con este trabajo. Hay uno en especial que quiero contarles que me llena como de alegría, de orgullo, me eriza mucho la piel. Nosotros al frente de la biblioteca tuvimos una familia que llegó de Urabá, ¿cierto?, a trabajar a una finca, es una casa, como una finca, al frente del Laboratorio del Espíritu. Entonces esta familia era costeña, era de Urabá, una familia muy linda, pues como por conocer. Era una pareja y tenía 2 niños, un bebé y otro niño, cuando llegó tenía más o menos 3 añitos. No, creo que 2, pues estaba muy bebé, no recuerdo pues específicamente, pero llegaba un mes y veíamos al niño, se llama José, y un moreno, divino, con unos ojos expresivos, preciosos. Entonces queríamos como engancharlo y que llegara a la biblioteca, pero nada, seguramente de pena no quería acercarse. Recuerdo que todas las de la biblioteca llegamos con un bomboncito, José, venga, acérquese, como para que conociera la biblioteca, y como es tan cerca, pues traerlo y que él se vinculara con nosotros y pudiera crecer allí. Recuerdo que cuando él empezó a venir, pero era por interés de los bombones o cositas que le llevábamos, no hablaba mucho, la verdad, todo era por gestos. Si escuchaba un carro decía un yun, o si decía bombón, él se chupaba la lengüita, o sea, siempre con gestos y expresiones trataba de hablar. Él fue creciendo 3 años, 4 añitos y nada cambia. El niño no seguía sin hablar, entonces decíamos, bueno, a los 2 añitos más o menos, pero ya a los 4 ya debe estar empezando a pronunciar palabras. ¿Y qué hicimos? Para cerrar, contarles que por medio de los libros, nosotros empezamos a leerles libros
libros para que empezara a pronunciar palabras, mostrándole imágenes, repitiéndoselas todo el tiempo. Y la primera palabra que el niño empezó a pronunciar fue cocodrilo, ¿cierto? Y para nosotros eso fue una ganancia, porque un niño decir cocodrilo, podría decir cocolilo o un montón pues como de otras palabras para poder reunir esta, pero para nosotros fue un hermosísimo. Entonces, luego como a los 5 años empezó los papás a decirnos que ellos estaban muy preocupados porque el niño no hablaba casi y que de un momento a otro despegó a hablar y hablaba muy bien, las palabras claritas, y sacaba palabras que ellos dicen, yo no sé, nosotros no se las enseñamos, yo no sé el niño dónde las saca, que él quiere ser un explorador, que él, bueno, cantidad de palabras que él decía, no. Además, ellos hablan costeño, y el niño empezó a hablar palabras claritas. En este momento, el niño vive en otra vereda, y todavía nos lo encontramos, y vemos todavía como esa magia y la forma de conversar, y inclusive ella nos dice como, extraño la biblioteca, yo quisiera volver allí. Entonces es una anécdota muy bonita porque es como ver a un niño desde muy pequeño, ahorita ya tiene como 7 años, y cómo se formó en el laboratorio. No es por mí, no es por alguien personal que le debemos como esta ganancia, como este regalo de ver a este niño crecer por medio de los libros, sino es a ellos, a estos libros es al que le debemos la formación de ese niño. Y le decíamos a los papás, no nos agradezcan a nosotros, agradézcalo a estos seres, a estos autores que han creado herramientas maravillosas para que su niño pueda tener un desarrollo personal y por supuesto también desde la crianza del niño maravillosa. Como Marisol lo decía, son cientos, muy seguramente, de historias de personas que se han transformado por estos procesos de lectura y escritura que hace el Laboratorio del Espíritu. Y como muy bien lo dice Marisol, ellos como facilitadores de ese conocimiento que hay en cada libro y cómo por medio de la lectura se puede mejorar la calidad y el bienestar de las personas. Realmente un programa muy inspirador, muy ameno, muy lleno de mensajes. Y pues realmente, Marisol, muchas gracias, felicitaciones por ese trabajo que desde el laboratorio, desde todo el equipo se hace desde hace muchos años, por ese sueño, como decía ahorita doña Gloria, de llevar la lectura a las veredas y pues seguirla animando para que continúen con esa labor tan bella. Así es, muchas gracias, Camilo. Sí, este es un trabajo apasionador, o sea, me apasiona, me enamora, porque son muchos cambios muy positivos que uno ve a través de la lectura, y más trabajar con seres y con los niños, que me encantan. Los niños son magia y los libros sí que lo son también. Muchísimas gracias por la invitación y por permitir que yo cuente esto que apasiona a tantos también. Muchas gracias. Muy bien, y a todos ustedes, queridos televidentes, los invito para que estemos la próxima semana para hablar frente a frente y cortésmente. Hasta la próxima.